En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la teología pactual y cómo se aplica a los sacramentos. Esta es tal vez el tema más controvertido que hay acerca de la teología pactual. Incluso hay denominaciones reformadas que se atreven a cambiar el nombre de la teología pactual para poder sacar el tema de los sacramentos de la teología pactual. Pero hoy vamos a estar viendo cómo el pacto se aplica a los sacramentos del Señor, de la Iglesia. Muy buenos días para todos. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los sacramentos de la Iglesia, el bautismo y la Santa Cena, y cómo estos tienen que ver con la teología pactual, cómo estos dos sacramentos que celebra la Iglesia y ha celebrado por toda la historia, tienen que ver con el pacto. Bueno, comenzando, tenemos que hablar que la palabra sacramento no se encuentra en las traducciones bíblicas que manejamos en la actualidad. Pueden buscar en la Reina Valera, NBI, en las traducciones sobre todo protestantes, tal vez en alguna traducción católica encontrarán la palabra sacramento, pero no es una palabra o concepto que se haya utilizado en la escritura ni del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, en sí, ¿de dónde sale la palabra? ¿Qué significa la palabra sacramento? Bueno, es un medio de gracia por el cual el Señor nos comunica sus bendiciones y su promesa, su pacto. Es decir, que los sacramentos son insignias, sellos, señales de la Iglesia por las cuales nosotros como creyentes tenemos que celebrar en comunidad. Eso es un sacramento. Pero si no se utilizó la palabra sacramento en las Escrituras, ¿cómo entendemos qué es un sacramento? Bueno, hay que remontarnos hasta el Antiguo Testamento, donde el Señor instaura sellos y señales de su pacto desde el Antiguo Testamento, porque es comúnmente pensado que los sacramentos son instituidos por el Señor Jesucristo aquí en la tierra, que el bautismo y la Santa Cena son instituidos por el Señor en el ministerio que tuvo aquí en la tierra. Y sí, fueron ordenados por Él para su iglesia, pero no debutaron, es decir, no iniciaron las señales de la iglesia, no iniciaron en, en el ministerio del Señor en la tierra, porque el pueblo del Señor ya llevaba muchos siglos existiendo, que es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento podemos entender que también existen sellos y señales que el pueblo de Dios tenía que tener, y que el Señor Jesucristo lo que hace es cambiar su administración, no significado. Ahorita vamos a hablar de cómo los sacramentos y las señales del pacto se conectan entre sí. Así que, comenzando, tenemos que aclarar que los sacramentos son el bautismo y la Santa Cena. No quiero entrar mucho en el tema del bautismo porque hay mucho que decir y incluso hay mucha controversia en cuanto a quiénes deben recibir la señal del bautismo. Pero sí tengo que decir algo acerca del bautismo. Es comúnmente erróneo pensar que el bautismo comenzó, el sacramento del bautismo comenzó con el bautismo que se realizó el Señor Jesucristo por medio de Juan el Bautista. Ese no es el sacramento del bautismo y es muy bien refutado por el apóstol Pablo en Hechos 18 y Hechos 19. Inclusive el primer capítulo de Hechos habla de que se bautizaban con el bautismo de Juan, pero ahora recibirán el bautismo del Espíritu Santo. Así que las escrituras explícitamente hacen una diferencia para distinguir el bautismo de Juan el Bautista del sacramento del bautismo. Pero no quiero
profundizar mucho en el tema del bautismo. Habrá un video relacionado y profundizando bien acerca del bautismo, pero hacer esa aclaración. El sacramento del bautismo no es el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, ¿dónde comenzó el bautismo que celebramos hoy en día? En la Gran Comisión. Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ahí comienza la administración de la señal del bautismo para la iglesia. Pero entonces, ¿por qué entendemos que viene desde antes con otro tipo de señal? ¿Cuál sería esa señal? Bueno, el apóstol Pablo nos dice que la señal que se relaciona con el bautismo en el antiguo pacto es la circuncisión. Y tiene mucha coherencia porque tienen el mismo significado espiritual. No, es importante aclarar que no estamos diciendo que sean lo mismo. Obviamente el bautismo en el Nuevo Testamento, instaurado por el Señor Jesucristo, tiene nuevos significados. En Romanos, Pablo nos dice que el bautismo es ser sepultado en Cristo y resucitado en una nueva vida. Eso no tiene significado en la circuncisión. Por ejemplo, y aquí es donde se relaciona, el bautismo es circuncisión no hecha a mano. Colosenses 2, 11 y 12. Y también con Romanos 2, 28 y 29. Pablo nos dice, el bautismo es circuncisión. No utiliza la palabra señal, no utiliza la palabra marca, no utiliza la palabra insignia, sello, etc. Pudo haberlo hecho. El apóstol Pablo era muy claro. ¿Por qué entonces utilizó la palabra circuncisión? Porque claramente hay una relación. Bueno, entonces, si hay una relación, ¿qué era la circuncisión en el Antiguo Testamento? Ahí hay que irnos a Génesis 17. Y cuando leemos Génesis 17, y lo voy a leer completo, vamos a entender cómo se relacionan la circuncisión con el bautismo, y entendemos cómo la señal del pacto continúa siendo la misma, pero con un cambio de administración que hizo el Señor Jesucristo. Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se mostró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Oigan, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham:
A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. El Señor deja ver explícitamente cada detalle que debe pasar Abraham para circuncidarse él y su familia y sus esclavos. Así que, ¿por qué no existe un texto tan detallado del bautismo? Acá en Génesis 17 podemos ver que el Señor le dice quiénes, por qué, cuándo, cómo se deben circuncidar. ¿Por qué no pasa lo mismo con el bautismo? Porque la misma administración sigue, solo que cambió la señal, ya no es la circuncisión. Muchas personas que atacan la teología pactual por medio de los sacramentos dicen que el libro de los Gálatas refuta la circuncisión, que Gálatas le dice a los judaizantes que querían que los creyentes se circuncidaran. Pablo les dice que la circuncisión ya nada es. Maldito es el que se circuncide, porque está negando la expiación de Cristo. Y se quedan en ese aspecto, pero les falta profundización en el tema de por qué la circuncisión ya no tiene significado. Porque claramente el bautismo ya tiene el significado de la circuncisión. ¿La circuncisión significaba membresía al pueblo de Dios? Sí. El bautismo significa membresía a la iglesia, que es el pueblo de Dios. La circuncisión para un adulto significaba arrepentimiento de pecados y de inmundicia, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios entendía que era santo y que todos los pueblos extranjeros eran inmundos. Entonces una de las cosas, uno de los significados que tenía la circuncisión era pureza, ser apartado de todo el resto de naciones. Israel era el pueblo escogido y por eso se tenían que circuncidar. Era una señal de identidad. Me acuerdo ahorita del ejemplo de David, cuando está oyendo a Goliat amenazando al ejército de Israel. David, que llegaba del campo de pastorear a las ovejas, David joven, y oye las amenazas de Goliat. David le dice al ejército: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a amenazar al pueblo escogido de Dios? La circuncisión era la identidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y el bautismo es la identidad del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Tienen los mismos significados. Como decía al principio, el bautismo añadió significados por medio del Señor Jesucristo. Romanos
por medio del apóstol Pablo, nos dice que, como mencionaba, es resurrección y es sepultura y resurrección. Colosenses, circuncisión no hecha a mano, circuncisión del corazón. Y hay muchos más textos que hablan de los significados nuevos del bautismo, pero los significados de la circuncisión fueron trasladados al bautismo. Por eso es que ya no nos circuncidamos, porque la circuncisión ya no significa nada, porque el bautismo tiene todos sus significados. Igual pasa en el caso de la Pascua y de la Santa Cena, están conectadas. La Pascua significa recordar la redención que Dios, Jehová, Dios de Israel, hizo a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Y cada año tenía el pueblo de Israel que recordar, por medio de la Pascua, la redención que Dios les hizo. Y cuando vemos lo que tenemos que acordarnos en el momento de tomar la Santa Cena, vemos que es recordar la redención que hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que nos sacó de la esclavitud del pecado y que ahora vivimos en una libertad, que es la justificación en Él y en su muerte, en su expiación. Vemos esa conexión. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo a la hora de implantar la Santa Cena, celebrando la Pascua? La Pascua tenía el cordero, el vino, el pan y las hierbas amargas. Lo primero que tenía que hacer un judío para celebrar la Pascua era comer las hierbas amargas, que significaban la amargura del pecado. Pero el Señor quitó las hierbas amargas y quitó el cordero, porque Él es el cordero perfecto. Por eso dejó el pan y el vino, que significan su cuerpo y sangre en la cruz. La expiación final y única que tuvimos por medio de Cristo en la cruz. Así que, cuando vemos esta conexión, que es tan explícita en las Escrituras, de los sacramentos, que en este caso voy a cambiarles el nombre, señales pactuales. La señal pactual del bautismo y la señal pactual de la Santa Cena. Vienen desde el Génesis, desde el principio. Génesis 17 y Éxodo 12 nos dejan ver que son señales pactuales instauradas por Dios explícitamente, y nos dice pacto perpetuo, pacto perpetuo. Entonces no podemos cortar la Biblia y decir, no, los sacramentos vienen desde el Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo cambió la administración. Ya no tenemos que circuncidarnos, ya no tenemos que celebrar la Pascua, pero porque las nuevas señales tienen los significados de las antiguas señales. La circuncisión ya nada es, como dice Pablo, porque el bautismo tiene el significado de la circuncisión. Y la Pascua nada es, porque ya la Santa Cena tiene los significados de la Pascua. No solo en la Santa Cena nos acordamos de la expiación de Cristo, nos acordamos también de la redención que Dios hizo a nuestro pueblo en el pasado de la esclavitud de Egipto. También nos acordamos de eso. Somos una sola simiente, como dice Pablo en Gálatas 3. No son simientes, es una sola simiente. Solo es un árbol, y muchas ramas fueron cortadas y otras fueron injertadas. Nosotros, gentiles, convertidos a Cristo, somos injertados en el árbol del Señor. Y celebramos el único pacto que existe. ¿Diferentes administraciones? Sí, pero un único pacto, porque las dos administraciones significan lo mismo. Antiguo pacto y nuevo pacto
señalan solo una cosa: redención. Redención, que es el Evangelio. Es por eso tan importante entender de manera pactual las Escrituras, porque el pacto nos recuerda la redención. El pacto es el Evangelio. Espero que haya quedado claro. No quise profundizar mucho en términos de los sacramentos como tal, en el bautismo y en la Santa Cena, porque habrán videos específicos para eso, explicando cómo se debe ver el bautismo y cómo se debe ver la cena con las Escrituras. Sé que el video de hoy es polémico, incluso dentro de la Iglesia Reformada, porque no todos ven esta continuidad de los sacramentos. No todos aceptan la continuidad entre circuncisión y bautismo, pero como podemos ver en los textos que les mencioné, el mismo apóstol Pablo lo dejó claro y explícito en sus escrituras. El bautismo es circuncisión del corazón. Ya no es una circuncisión física. La circuncisión física ya nada es. Pero el significado de la circuncisión sigue en pie, porque entonces tendríamos una contradicción de las escrituras, del Señor mismo, diciendo en un lado, en Génesis 17, pacto perpetuo, y Pablo luego diciendo que el pacto fue abrogado. También en el libro de Hebreos fue abrogado el antiguo pacto, fue cumplido el antiguo pacto, porque el significado del nuevo trae el significado del antiguo. Por ahí he visto personas que dicen que el antiguo pacto era malo, era maldito, incluso he escuchado decir. El antiguo pacto lo instauró el Señor, lo instauró Dios explícitamente de sus labios. Leímos explícitamente Génesis 17 que dice pacto perpetuo. ¿Cómo podemos decir que es maldito si viene de los labios del Señor? ¿Cómo podemos negar el antiguo pacto, olvidarnos de él si viene de los labios del Señor? Él cambió la administración, jamás el significado. Porque el significado es, como dicen las Escrituras, perpetuo, para siempre, eterno. El pacto es eterno. Y sus señales siempre lo acompañarán. Es por eso que la Iglesia Reformada tradicional ve los sacramentos desde el Antiguo Testamento. Porque los sacramentos, primero, que la palabra sacramento no aparece en las Escrituras. No estamos diciendo que sea malo decir sacramento, no, al contrario, nosotros les decimos sacramentos. Pero tenemos que tener claro el concepto y el significado. Señales pactuales, medios de gracia. Pero hay medios de gracia que no son señales. Por ejemplo, la oración es un medio de gracia, pero no decimos que la oración sea un sacramento. Porque el Señor deja claro sellos, señales, insignias de su pacto. ¿Y qué significan esas insignias? Nuestra salvación. No estoy diciendo que los sacramentos salven o que las señales pactuales salven, pero significan y nos recuerdan nuestra salvación, nuestra redención. Cuando nos bautizamos, de adultos o chicos, siempre estamos aceptando la integración al cuerpo de Cristo. Y cuando tomamos la Santa Cena, siempre nos acordamos de la expiación de Cristo en la cruz. Es por eso que los sacramentos son tan importantes, sellos de la redención de Cristo, que nos recuerdan las insignias de la Iglesia, su redención. Espero que haya quedado claro. El tema de los sacramentos fue visto de manera superficial porque, como les digo, va a haber videos específicos para las señales, el bautismo y la Santa Cena. Aquí en este video vimos la conexión, la relación
que el único pacto nos muestra de las señales. Está mal decir que los sacramentos nacieron en el ministerio del Señor Jesucristo. No, las señales vienen desde antes. Éxodo 12 y Génesis 17. El Señor Jesucristo lo que hizo fue cambiar la administración, porque ya no había necesidad de sangre. En la Santa Cena ya no tenemos que ver un cordero lleno de sangre. Y en la circuncisión ya no tenemos que pasar el dolor que significaba la circuncisión. Porque Cristo ya pasó eso en la cruz. Es por eso que cambió sus señales. Y ahora son señales que en el bautismo significan limpieza, por eso el agua, y en la Santa Cena voy a utilizar la palabra simbolismo, aunque no estoy de acuerdo, y la Iglesia Reformada tradicional no está de acuerdo con el significado de Zwingli, que la Santa Cena es un simbolismo, sino más con el de Calvino, de que no es simbolismo, es algo más. El Señor da específicamente la Santa Cena a su iglesia, pero en este caso voy a utilizar la palabra simbolismo para recordar la expiación de Cristo. No creemos en el simbolismo de la Santa Cena, no. O tampoco el otro extremo de la transubstancia con substancia. Pero sí nos acordamos de la expiación de la cruz y ya no hay necesidad de sangre en ninguna de las dos señales. Es por eso que Cristo las cambió. Ya no hay más dolor, ya no hay más hierbas amargas, ya no hay más sangre. Toda fue derramada. Espero que haya quedado claro. Cualquier tipo de pregunta, espero que la puedan hacer en los comentarios o si quieren que sea de manera privada en las redes sociales. Espero que las señales pactuales hayan quedado claras. Muchas gracias.